Buenas tardes, vamos a configurar el PLC 315 de acuerdo a lo visto anteriormente en la configuración de PLCs en interfase ASI. Vamos a dejar el enlace en la parte de abajo para que lo puedan consultar. Una vez ya realizado este proceso, lo que podemos empezar a realizar es empezar a hacer la configuración del MicroMaster, el cual me permitirá poder manipular el equipo. Vamos a ver la dirección en este caso fue 13 de acuerdo al equipo que estamos manejando, y la subred Profibus 1. Una vez hecho esto, pues vamos a ver la configuración de los dispositivos. Hay que tener en cuenta que de acuerdo al banco de trabajo es lo que vamos a utilizar para ver en este caso la dirección del computador, la dirección y la máscara de la subred. Para este caso utilizamos la subred del banco de trabajo número 3. Posteriormente vamos a ver cómo se configuró toda la red. En este caso lo habíamos hecho en la red ASI, pero ya posteriormente ya lo pudimos hacer para el proyecto que lo estábamos manejando. Vamos a ver las referencias de palabra de mando, referencias de consigna principal, lectura de palabra de estado y lectura de consigna principal. Para eso tenemos que tener en cuenta que cada una de las palabras que nosotros, o mandos que señalamos, están compuestos por 8 bytes. Quiere decir que por cada uno vamos a tomar de A4. Entonces el primero tendría que ser de 288. Esto lo tengo anotado por si me lo preguntaban. De 288 a 290 y de 284 a 285 en la respuesta, y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esos bytes para poder empezar a realizar. Luego de esto empezamos a trabajar ya lo que fue la tabla de observación. En la tabla de observación nosotros pusimos los estados que habíamos ya cuadrado, como fue el arranque, la frecuencia, el estado y la frecuencia real como tal. Bueno, inicialmente lo que pudimos observar es que a partir de que incluíamos en el último dígito hexadecimal, poníamos 04 FF, él nos lleva inmediatamente de 0 a 13.600 y aproximaba a 14.300, 14.600. Luego de eso pudimos observar que cambiamos una F por una inmediatamente él se regresaba, es decir que invertía el movimiento del motor como tal, ¿sí? Entonces podemos ver que hay un regreso, como lo estamos observando, ¿sí? Aproximadamente 14.000, y posteriormente nos podíamos regresar por medio de otro comando que era 04FE, y él nos devolvía a 0, como lo estamos observando en este momento. Luego de esto pudimos observar, por ejemplo, que si hacíamos un cambio de 0CFF, él nos llevaba de 14.600 pero a 14.600 negativo, ¿sí? Pero esto dependía también que pudiéramos observar que los decimales fueran positivos y negativos, que nos hicieran ambas lecturas. Si cambiábamos, y esto no se encontraba dentro del programa, cambiábamos una F por una E, inmediatamente nos retornaba a 0. Es decir que nos hacía el inversor del inversor, nos lo retornaba a 0 y nos lo regresaba a la postura inicial del motor. Luego de esto fue que empezamos a trabajar, ¿sí? Lo regresamos a 04FF para ver cómo se podía hacer una parada de emergencia. Es decir que si yo estaba en este caso 13.600, inmediatamente me mandara a 0, ¿sí? Entonces encontramos una parada de emergencia que era 16 numeral FF 34. Eso lo sacamos por medio del estado binario de la memoria MW6, ¿sí? Por medio de esa memoria encontramos ese factor. Igualmente, si teníamos el lado negativo, podíamos llevarlo al 0 inicialmente, ¿sí? Como lo vemos en este momento, está en negativo, pero lo llevamos a 0
inmediatamente él no lo lleva a cero. Entonces puede ser una parada de emergencia por ambos sentidos, positivo o negativo. También hay que observar cómo nos podía llevar de un lado a otro sin ningún inconveniente. Una vez realizado cada uno de las configuraciones que vimos anteriormente, las nombramos de tal manera que pudiéramos verlas como 1 arranque de dirección positiva, 2 arranque de dirección negativa, 3 inversor de giro positivo, eh, 4 inversor de giro positivo, es decir, se invertía nuevamente, y quinto la parada de emergencia, ¿es correcto? Eh, Visto eso, pudimos analizar cada una de las respuestas binarias de cada uno de los estados, y el estado en binario fueron los siguientes. Como podemos observar, el 1 y 2 tienen un cambio en el segundo grupo de 4, y en el último dígito también cambia, que sería el 1 en el caso del arranque. También vimos un cambio entre el 3 y el 4, que es muy similar al 1 y el 2, pero cambian el segundo grupo, el cambio es evidente ya que se notan ahí respectivamente. Y como podemos observar en el estado binario del quinto, que es la parada, pues el cambio fue notorio en los grupos de 1, 2 y 3. Inicialmente lo que pudimos ver fue una respuesta binaria con respecto a un estímulo que habíamos dado hexadecimal para el arranque, y pudimos notar que el inverso nos llevaba a menos 10.000, ¿sí? Una vez ya teniendo esto, lo pasamos a binario, y en el binario le cambiamos el último dígito de un 1 por un 0, y podemos evidenciar que nos enviaba nuevamente a 0, ¿sí? Como si fuera un inversor. Entonces podemos manejarlo de ambas maneras. Bueno, una forma de interpretar los números binarios que tenemos por medio del estado, de la lectura de estado y el valor real, es poder ver la tabla que vemos a continuación. Esta tabla nos muestra que por byte cuál es su resultado y cuál es la acción que está ejecutando en el mismo. Tenemos que tener en cuenta, y eso es algo muy importante, que es la dirección de la periferia. Si no tenemos cada dirección de la periferia, no vamos a poder comandar los datos de PLC al variador, y de esa misma manera no vamos a poder hacer la lectura del variador a PLC. Es importante y cabe notar que por cada dos palabras, ¿sí? Por cada 2 bytes, perdón, tenemos una palabra. Es decir que de 280 a 287 tendríamos simplemente dos palabras, ¿sí? Eh, y de la misma manera en la parte de la lectura, de 276 a 283. Entonces cabe notar que ese tipo de argumentos son importantes para poder ejecutar bien la práctica. Como resultado, pues también tomamos una situación en la que cogíamos las tres variables, como fue la de arrancar en dirección positiva, arrancar en dirección contraria y inversor de giro, y tomamos los números binarios respecto a la lectura que habíamos hecho anteriormente, que fue coger esos hexadecimales y ver la respuesta que tenía en el estado, y podemos interpretarla. Entonces aquí podemos ver una tabla en la cual vemos los cambios, ¿sí? Son cambios notables que nos permiten ir de un estado a otro, ¿sí? Cabería notar que son un poco más extensos, ya que en la tabla anterior pues vemos en las observaciones ya intrínsecamente qué se dedica a cada uno de los bytes. Para este ejercicio pues lo hicimos de esta manera. Espero que haya sido de su entendimiento, y muchas gracias por todo. Finalmente podemos decir que cumpliendo los objetivos programamos la CPU y los módulos de entradas y salidas del PLC, asimismo como programamos la red Profeus con el Micromaster, y de esa forma poder controlar el motor en el laboratorio. Eh, También presentamos la tabla de variables de las mismas señales que pudimos haber enviado, y de esa misma manera hicimos el análisis del mismo. Bueno, finalmente, para concluir el tema, podemos decir que por medio del software que implantamos en el programa tuvimos una respuesta real, y al mismo tiempo pudimos jugar con los números binarios, y pudimos hacer muchas cosas con respecto a lo que estábamos evidenciando.
podemos concluir que los objetivos de la práctica fueron muy satisfactorios y además